Hoy iniciamos una nueva serie que llamamos Renovados. Precisamente en esta línea de pensamiento, lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros es una obra constante de renovación, constante. Una obra que hace desde nuestro interior y que es visible en lo exterior. Renovados. Y vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 5. Acompáñenos. Juan capítulo 5 versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 9, perdón. Juan capítulo 5 versículo 1 al 9. Ahí en pantalla aparecerá del versículo 6 en adelante al 9, pero acompáñeme desde el versículo 1 si tiene su Biblia a la mano. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza que tú quieres y puedes renovar en nuestro corazón. Gracias por el poder que se manifiesta en nosotros. Gracias por la misericordia, Señor, que muestras hacia nosotros, y tu gran poder hace posible que resurja en nuestro corazón la esperanza cuando vemos tus grandes obras, pero sobre todo cuando comprobamos tu fidelidad. Renueva nuestra esperanza, Señor, por el poder de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo. Renueva nuestra esperanza. Amén, Señor. Amén. En esta serie de renovados queremos enfocarnos primero cómo Dios quiere y puede renovar nuestra esperanza. La esperanza, mis amigos y hermanos, es como el combustible del alma. Cuando hay esperanza en nuestro corazón, nos sentimos motivados, podemos caminar, avanzar y lograr cosas. La esperanza trabaja junto con la fe para poder contemplar un futuro promisorio, para poder creer que será posible lo que anhelamos o lo que necesitamos. La fe actúa en el presente, pero la esperanza se conecta con el futuro. Así que la fe y la esperanza son un binomio inseparable. Son virtudes sobrenaturales que Dios quiere depositar en nuestro corazón para avanzar, para lograr lo que Él quiere que logremos, para dar fruto, para ser de bendición a otros.
pero sobre todo para ser renovados nosotros mismos, personalmente. Y lo decía hace un momento, todos, cada uno de nosotros necesita estar en una constante obra de renovación. Los creyentes, cada uno de nosotros, yo en primer lugar, necesitamos exponernos, anhelar, desear y pedir a Dios ser renovados constantemente, renovados en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro ánimo, especialmente en nuestra esperanza. La historia que acabamos de leer es la historia de un hombre que había seguramente perdido la esperanza. 38 años enfermo. El relato no dice cuántos de esos 38 tenía ahí esperando en Bethesda. Los que han visto en la serie de Chosen este capítulo, que es extraordinario, se los recomiendo. Vemos ahí una linda trama familiar alrededor de este desventurado hombre. Pero lo cierto es que Bethesda significa casa de misericordia. ¿Qué significa? Y era, dice la Biblia, el relato, que ahí en Bethesda, en ese estanque que se llamaba Bethesda, había una multitud de enfermos. Eran ciegos, eran cojos, eran paralíticos. Fíjate la característica de estos enfermos. Eran personas que no podían ver y que no podían caminar, no tenían movilidad. Tiene mucho que ver con la condición de casi todos nosotros en algunas estaciones, en algunas etapas de la vida. Muchas veces no podemos ver, podemos caminar pero no podemos ver. Otras veces podemos ver pero no podemos caminar, no podemos movernos. Aquellas personas tenían una vaga esperanza entre una escasa probabilidad de ser sanados. Dice el relato bíblico que si ellos lograban entrar en el estanque, solo uno de ellos, el primero que lograra entrar en aquella piscina o en aquel estanque, cuando el agua se movía, porque según algunos intérpretes y estudiosos de la historia, del contexto histórico, algunos han mencionado que muy probablemente esto que narra aquí el evangelista Juan era como una creencia común. Las personas habían desarrollado la idea o una creencia de que con el movimiento del agua, aquellos que lograran entrar serían sanados. Y también pensaban que era un ángel el que movía el agua. La Biblia no lo menciona específicamente y no nos vamos a detener mucho en eso. Pero lo cierto es que los que estaban ahí, no sé si serían 100 o más, era una multitud. Ellos estaban esperando una oportunidad. ¿Cuántos había? Muchos. ¿Cuántos habían sido sanados antes? No lo sabemos. Solo dice, de tiempo en tiempo un ángel descendía y agitaba el agua. Hay muchas, créame, muchísimas explicaciones que se han encontrado para este fenómeno. Pero no pretendo detenerme. He leído, he escuchado, me he documentado mucho sobre el tema, pero no necesito ni me interesa detenerme en esto, porque hay algo mucho más valioso aquí para ofrecernos, la enseñanza que la palabra de Dios quiere ofrecernos. Solo dice que de tiempo en tiempo, pero ahí estaba una multitud de personas. Y por cierto que en esa ocasión que Jesús llega a ese estanque había una gran fiesta. Tampoco menciona qué fiesta sería. Puede haber sido la fiesta de la Pascua, puede haber sido otra gran fiesta, 3 de las principales fiestas de Israel
o de las grandes fiestas, la Pascua, la fiesta del Pentecostés o la fiesta del Purim. Muy probablemente pudo haber sido la fiesta de la Pascua. Era la más grande celebración que congregaba multitudes, miles, 10,000 de personas en el atrio del templo y alrededor del templo. La gran mayoría del pueblo está ocupada en cumplir con esta tradición, pero Jesús no está en la fiesta. Él no está con aquellos que siguen solamente los ritos, las costumbres, las tradiciones, aunque éstas fueran religiosas, y era una fiesta importante que los judíos, los creyentes de entonces, llevaban a cabo. Lo curioso es que Jesús no está ahí, no está en esa fiesta, no está en la multitud donde todos celebran. Seguramente se encontraban para saludarse, familia, que no se miraban por mucho tiempo, porque una sola vez al año ocurría una fiesta de esa magnitud. Pero Jesús no está ahí. ¿Dónde está Jesús? Está con otra multitud. Está en otro lugar que había sido confinado, digámoslo así, para reunir a personas necesitadas, enfermos. Un lugar donde había gente sin esperanza, un lugar donde había llanto, había tristeza, había dolor. Ahí está el Señor. Y por cierto, que la historia nos dice de manera especial que de toda esa multitud que había ahí, Jesús se dirige a una persona. No se dirige a la multitud. Había muchos necesitados. Y el autor tampoco dice a cuántas personas sanó en ese momento. Pudo haber acudido a otros más, pero la historia nos dice que va con un hombre, especialmente a él se dirige, se acerca a este hombre que tenía 38 años, enfermo. Quizás había perdido toda la esperanza. Llevaba seguramente la mayor parte de su vida ahí, postrado. No lo sabemos, pero con él se dirige. Aquel hombre sin esperanza solamente esperaba una oportunidad. Una escasa y vaga probabilidad le hacía mantenerse ahí todavía. Que tuviera la oportunidad de entrar en la piscina, en el estanque, de ser el primero de toda la multitud que había ahí, para quizás entonces pudiera ser sano. Puedes imaginarte los pensamientos, la actitud, la mentalidad de aquel hombre. Y con él va el Señor Jesús. El estanque estaba ahí, el agua se movía algunas veces, quizás más de una ocasión él pudo ver que ese fenómeno agitaba a la gente, y siempre, una y otra vez, no sabemos cuántas veces, pero lo que él siempre miraba es que alguien más le ganaba y entraba primero que él. Su oportunidad se miraba cada vez más lejana. En medio de una multitud de enfermos, estaba solo. Quizás se sentía abandonado a la fatalidad de sus circunstancias. Miraba a su alrededor y decía: aquí no hay nadie que me ayude, no hay nadie que me quiera o que me pueda ayudar. El versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que llevaba mucho tiempo así. Quiero detenerme un momento para decirte con toda certeza, mi querido amigo, hermano, porque este hombre nos retrata a ti y a mí en muchas formas.
en muchas circunstancias. Retrata estaciones en las que hemos vivido, etapas que hemos pasado. Yo muchas veces he estado en Bethesda, ¿sabes? Me he sentido impotente, me he sentido incapaz y sobre todo, o de manera especial, algunas veces me he sentido solo, sin ayuda. ¿Alguna vez te has sentido así? Creo que Dios no trata de impedir que algunas veces nos sintamos solos, ¿sabes? De esas estaciones, de esos momentos donde sientes, y a veces lo decimos, no tengo ayuda más que de Dios. Esas veces que decimos, Señor, me siento solo, me siento sola, siento que todos me han abandonado. Es como dicen algunos memes por ahí, de esos memes buenos que salen en las redes. Es como que Dios respondiera, al fin estamos solos, al fin tú y yo a solas. Esperaba este momento. Como que de pronto pienso que Dios no tiene intención de evitarnos esas estaciones de soledad, porque es ahí donde Él se revela, es ahí donde Él se muestra, porque quitamos nuestra mirada de aquellas personas o cosas en las que solíamos estar muy confiados. Pero qué esperanzador escuchar estas palabras del Evangelio. Cuando Jesús lo vio, supo. Diga conmigo, Jesús ve, Jesús sabe. El Señor ve tu condición, Él mira tu necesidad. Cuando sientes o cuando pienso que nadie más ve, que nadie más entiende lo que estoy pasando, que nadie más le importa lo que estoy viviendo, Él ve, pero no solamente ve, Él sabe lo que está sucediéndote. Él sabe lo que está pasándote. ¿Ves? Nosotros miramos a las personas y solemos pensar que nadie más está pasando lo que estoy pasando yo, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿qué problemas puede tener él o ella si está rodeada de personas, de cosas? Si se nota que vive tan bien. No sabemos a veces lo que hay detrás de una sonrisa, ¿no es cierto? Aquí nos saludamos todos y casi siempre hay una sonrisa gentil, pero a veces no sabemos lo que está detrás, qué lucha, qué tormenta puede estar enfrentando esa persona detrás de ese saludo cálido, de esa sonrisa gentil. Quizás hay un desierto, hay una tormenta empezando, o hay una angustia en el corazón que algunos solemos disfrazar o pensamos que debemos ocultar de todos los demás. Jesús ve, Jesús sabe. Qué esperanza tan especial nos dan estas sencillas palabras. Él lo vio acostado y supo. No sé qué enfermedad o qué necesidad tenían los demás. No sé cuántas personas más estaban en la misma o peor condición de aquel paralítico, pero la palabra de Dios nos narra, nos dice o nos quiere decir que Dios ve tu necesidad personal, única, especial, individual, y puede ver la de todos, pero Él se dirigió a Él. Él no se dirigió a la multitud, Él se dirigió a Él. Y esto tiene un propósito: recordarnos y enseñarnos que Él puede ver tu necesidad personal, que Él quiere atender tu situación, tu aflicción personal. Jesús ve y Jesús sabe. Amén. Incluso cuando no lo sientas, y especialmente cuando te sientes sola, cuando te sientes solo, Jesús ve, Jesús
sabe, mi hermana, mi hermano. Él no solo se acerca a nuestro Betesda, sino que ve nuestra necesidad. Él sabe cuánto necesitamos su ayuda. Cada día Él quiere visitarte ahí. ¿Y qué representa Betesda? Esto es muy importante. Betesda representa ese lugar donde se acabaron las oportunidades. Aquel desvalido paralítico nos retrata a ti y a mí, porque muchas veces podemos estar al lado del estanque esperando una posibilidad. Y el estanque de Betesda, queridos, puede ser un medio de Dios, pero no es Dios. Puede ser una persona, puede ser una circunstancia o algo cercano a Dios, relacionado con Dios, pero no es Dios. Y muchas veces estamos ahí al lado de Betesda, al lado del estanque, esperando una posibilidad. Es probable que la esperanza de nuestro corazón se haya agotado o se esté agotando poco a poco. Es probable, como mirábamos más temprano hoy en la clase de discipulado, que la amargura comience a instalarse en nuestro interior, en nuestro corazón. El desaliento, el descontento hacia todo y hacia todos. Yo he estado ahí. Y creo que muchos, si no es que todos nosotros, hemos estado algunas veces al lado del estanque, con el corazón roto, con la esperanza destrozada, diciendo: Señor, ¿será que vas a usar a alguien esta vez? ¿Será que a alguien vas a enviar? ¿Será que esta vez sí me vas a ayudar? Mientras nuestros ojos están o en el estanque o en las personas cerca del estanque. Puede ser que toda nuestra esperanza sea algo que se mueva de parte de Dios, o alguien que nos ayude para que la circunstancia cambie. Yo he estado ahí. ¿Y tú? Yo he estado ahí en Betesda y no somos conscientes, porque cuando estamos en aflicción, todo nuestro enfoque está en la aflicción, en el dolor, en la prueba que estamos viviendo. Y entonces, como somos humanos, nuestra debilidad, nuestra humanidad nos empuja a pensar de esta manera: algo tiene que pasar. Alguien me tiene que ayudar. Entonces nuestros ojos están esperando que el agua se mueva y que alguien nos ayude a lograr el milagro. Y muchas de estas cosas son buenas. Estas cosas que representan el estanque y el movimiento del agua son y pueden ser cosas buenas. Pero nuestra fe y nuestra esperanza no puede o no debe estar en las cosas cercanas o relacionadas con Dios, sino en Dios mismo. Jesús mismo se acercó. Él se acerca al paralítico y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y puedo escuchar la voz del Señor muchas veces acercándose, bajando a mi Betesda, llegando a mi condición y preguntándome: ¿qué haces aquí? Señor, aquí estoy esperando una oportunidad. ¿Cómo llegaste aquí? Las circunstancias que no ves, no te das cuenta lo que me hicieron, no te das cuenta lo que pasó. Mira, aquí estoy, me duele, necesito tu ayuda.
Y sabes, cuando Jesús preguntó esto, adelante por favor, cuando Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? La pregunta no era para obtener un sí o un no de parte del paralítico. La intención de Jesús no era escuchar si es que él quería ser o no ser sano. Por supuesto que quería ser sano. Por supuesto, si llevaba 2 o 3 décadas ahí esperando, claro que quería ser sano. Así que la pregunta no fue para escuchar el sí o el no. No era para conocer la intención o el deseo de aquel hombre. Era aquella pregunta para descubrir o para que él supiera, para hacerle saber en dónde estaban puestos sus ojos de fe. ¿En dónde estaba puesta su fe? ¿En dónde estaba puesta su esperanza? ¿Quieres ser sano? Y la respuesta de aquel hombre no fue sí o no. ¿Cuál fue la respuesta de él? Quejarse. Lo que sabemos hacer tan bien nosotros. Quejarnos. Él dijo, ¿cómo voy a ser sano? ¿Cómo voy a salir de este lugar? ¿Cómo voy a lograrlo si no hay nadie que me ayude? Si cuando Jesús, tú no tienes idea cuántas veces he observado que el agua se mueve y siempre hay alguien que me gana. Siempre hay alguien que desciende antes de mí. ¿Dónde estaban los ojos de aquel hombre necesitado, amado por Dios, necesitado, pero no sabía quién había llegado a Betesda? Él no sabía quién se había acercado al estanque. Él no estaba consciente que el autor de la vida se había acercado a él, pero su respuesta fue una respuesta trágica que nos retrata a ti y a mí, queridos amigos y hermanos. Betesda es el lugar de nuestros límites. Diga conmigo, Betesda es el lugar de mis límites. Los límites que le impiden a Dios ir más allá. Betesda es un lugar de misericordia. Puede ser bueno, pero no es lo que Dios, no es hasta donde Dios quiere llegar. ¿No te fijas que muchas veces respondemos, ¿cómo estás? Y decimos, pues aquí, por la misericordia de Dios, aquí estoy. Como que entre líneas decimos, no estoy bien, no estoy donde quiero estar, no me siento bien, pero estoy. Y todavía le añadimos, por la misericordia de Dios, como si Dios no pudiera o quisiera hacer algo más. Algunas veces te has identificado, yo sí. Y no es realmente la condición el problema, sino cómo nos sentimos. No es imposible para Dios ninguna de nuestras condiciones. Podemos estar en la más absoluta necesidad. Ese no es el problema para Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Nuestros límites, nuestro corazón. Mire lo que Él responde: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Criatura, no te están preguntando eso, pero eso Él respondió de corazón. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Casi puedo ver al Señor Jesús que le dice: no me digas, ¿a poco? Porque cuando nuestra necesidad es expuesta, cuando el Señor expone nuestra necesidad y nuestra verdadera condición, también le interesa exponer en dónde está nuestra fe. ¿En dónde está nuestra fe?
porque siempre he creído y sigo creyendo que las aflicciones y las adversidades que enfrentamos son una oportunidad para que el Señor obre y se mueva en nosotros si queremos verlo obrar. No era, escuche, Jesús se acercó sabiendo su verdadera condición, porque Él ve y Él sabe. Diga otra vez conmigo: Jesús ve, Jesús sabe. Él se acercó sabiendo lo que estaba pasando con aquel hombre, pero con la pregunta que le hizo, quería poner al descubierto su verdadera discapacidad. Escuche, no era su condición física el problema. El problema era su enfoque. El problema era la fe de su corazón. Su verdadera discapacidad era su incredulidad, aquello que le impedía ver quién, diga conmigo, quién había llegado a Betesda, quién estaba ahí delante de él, quién había bajado al estanque y estaba parado junto a él. Él no lo sabía. Lo sabemos tú y yo, porque Jesús sigue visitando a Betesda. Jesús sigue bajando, apartándose del tumulto de las grandes multitudes que celebran, que están alrededor de tradiciones y de ritos, por muy buenos que estos pudieran ser. Él siempre está buscando a alguien con verdadera necesidad, porque la necesidad es una puerta para que Él se revele. Sí puede y quiere sanarte, pero lo que realmente quiere hacer es revelarse a ti, que lo conozcas, que tengas un encuentro con la vida, que tengas una experiencia transformadora. No solo el poder puede sanarte, puede también transformarte y puede restaurarte. La respuesta, mis hermanos, de aquel hombre, miren cómo nos retrata a ti y a mí. Aquel hombre dio una respuesta doblemente triste. En primer lugar le dijo: no tengo quien me meta en el estanque. Puedes verlo. Puedes verlo. Jesús, el autor de la vida, está ahí. Él está delante de él, pero aquel hombre no se da cuenta. Su respuesta es tan vaga como la podría ser cualquiera de nosotros. Señor, podríamos decir, pero ¿a quién vas a usar para ayudarme? ¿Cómo puede esto suceder si nadie me mira? Si nadie me da una oportunidad. Señor, ¿no te das cuenta? Yo sí quisiera ser sano, pero mira, no hay nadie que me ayude a llegar al estanque. Otra vez, de veras, queridos, yo he estado en Betesda. Yo puedo decirte lo que se siente estar en un lugar donde sientes que Dios no puede o no quiere usar otras formas. Porque la segunda cosa que dijo aquel paralítico fue más triste todavía. Primero, él le dijo: no hay nadie que me ayude. Pero lo segundo que le dice, o que descubrimos en su corazón, es que él estaba convencido de que Dios no podía moverse de otra manera. Él estaba convencido de que solamente a través de aquel fenómeno que interpretaban como un ángel que bajaba y agitaba el agua, su fe estaba puesta en el milagro, pero no en el autor del milagro. Hay mucha gente preciosa, valiosísima, amada a los ojos de Dios, que tiene fe en el milagro, pero no puede ver al Dios de los milagros. No puede ver el autor de la vida cuando pasa junto a ellos y les dice: ¿quieres ser sano? Señor, cuando el agua se mueve,
hay otro que siempre me gana. Esa forma que nos convencemos a nosotros mismos que Dios debe obrar a favor nuestro de una forma específica. Tiene que ser así, que debe ayudarnos de tal o cual manera, porque si no, entonces de pronto no tiene sentido para nosotros. Y ahí me veo retratado muchas veces yo. Ahí me identifico, porque estoy tan consciente del problema, de la crisis, de la situación, incluso de las personas que digo, Señor, es que esto no va a cambiar. Yo muchas veces voy con mi esposa porque es la única que me puede escuchar hablar de esta manera. Usted se asustaría, pero soy humano y a veces voy con ella y le digo, esto no tiene arreglo. Y ella me mira con esa mirada que tienen las esposas que aman, pero que a veces dicen, Señor, ilumínalo tú, porque yo no puedo. Pero me escucha. Esto no va a cambiar. No tiene arreglo. Así somos. Así es. Nada va a cambiar. ¿No es cierto? Los días pasan para aquel hombre. La vida pasa. Mientras él seguía alimentándose con esta idea, alguien debe ayudarme. Alguien debe ayudarme. No hay otra forma. Si alguien le hubiera anunciado, si alguien le hubiera dicho aquel día que Jesús bajó, ¿sabes qué? Hoy vendrá a visitarte un hombre que va a cambiar tus circunstancias. Hoy vas a recibir una visita, algo sobrenatural. Vas a salir de aquí caminando. Él inmediatamente quizás hubiera pensado, ¿qué? ¿Alguien me va a aventar al estanque? ¿Alguien va a venir a echarme en el estanque antes que nadie más? Él hubiera dicho, ¿quién? ¿Dónde? ¿Quién es? Quiero verlo. Porque él seguía pensando que Dios iba a obrar exactamente de la misma manera en que él pensaba que lo haría. Y aquí están nuestros límites. Bethesda puede ser un lugar cómodo incluso para muchos, porque ya nos acostumbramos a estar ahí. Nos acostumbramos al lugar de misericordia. Y decimos, algún día Dios se va a acordar de mí. Mientras seguimos creyendo que solo así como esperamos Dios se puede mover, de otra manera no será posible. Por eso Dios desafía nuestros límites, cambia nuestras formas. Más de una ocasión en nuestra vida Dios va a cambiar nuestros paradigmas. A veces no va a ser una experiencia cómoda, pero Él lo hará para mostrarse a nosotros. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y esto guárdenlo por ahí. Y era aquel día un día de reposo. Por ahí guárdenlo, porque esto va a ser el eslabón que nos una con la siguiente. Pero Jesús le dijo, levántate. Y el hombre se levantó y caminó. Y el Señor viene a tu vida y a mi vida y nos dice, levántate. Ya no es tiempo de estar en Bethesda. Señor, yo sigo esperando. Podríamos probablemente decir, está bien, no hay problema, yo aquí puedo seguir esperando. Es más, ya me acostumbré, déjame aquí. Estoy a gusto. Ya hice amistad con los demás, aquí es mi círculo. Sí, pero debes salir de aquí. Puedes caminar, puedes avanzar. Bethesda no es un lugar malo, es un lugar bueno, pero nos limita. Nos limita. Y Jesús es el Dios que nos hace caminar, nos hace avanzar. Pese a aquella vaga y débil respuesta, el Señor le dice, levántate. Porque Él ve y Él sabe. Le dijo, levántate,
Qué grande es la misericordia del Señor. Qué bendita es su gracia y su fidelidad. Y cuán grande puede ser nuestra esperanza, aunque estemos muy débiles, aunque hayamos perdido la esperanza y se esté agotando. Mi hermana, mi hermano, mis amigos, si a tu estanque, si a tu Betesda llega el autor de la vida y te dice levántate, hay que levantarse. Hay que caminar, hay que salir de ese lugar que te limitó y te está limitando. Aún es tiempo, aún hay tiempo. Ahí en Betesda es el lugar donde están nuestras frustraciones, nuestras debilidades, nuestros límites. A lo mejor también hay heridas y frustraciones que ya aprendimos a vivir con ellas, pero nos han paralizado. Experiencias que vivimos, dolor, frustración, heridas que nos causaron parálisis, pero de pronto ya nos acostumbramos a vivir así. Ya nos acostumbramos a estar postrados y de pronto tenemos miedo a salir y a caminar. Y miren, me llama la atención que Jesús no negoció con él. Él no le dijo, bueno, ¿quieres o no quieres? Bueno, estoy esperando que me digas, ¿quieres ser sano o no? Jesús va y le dice, levántate, toma tu lecho, caminas. Y al instante aquel hombre se levantó. Siquiera no tuvo tiempo de pensar, de reflexionar, de razonar la respuesta. El poder de Dios obró y se levantó. Y su futuro cambió. Y sus circunstancias cambiaron. Pero hay algo que, aunque no lo dice el texto bíblico, y lo vamos a ver más adelante, es que seguramente el corazón de aquel hombre, su mentalidad fue cambiada y fue transformada, porque él pensaba que no se podía. Alguien mayor que el ángel había llegado a Betesda y él no lo sabía. Algo más grande que el movimiento del agua se había acercado a su necesidad. Algo más grande que sus circunstancias, más poderoso que sus limitaciones, estaba ahí. Pero él no podía verlo hasta que el Señor lo levantó. Yo quiero decirte este día, recordarte, amigos, hermanos, quiero decirte con absoluta certeza que alguien más grande que tus circunstancias, que tu dolor, que tu decepción, que tus heridas, algo más grande y poderoso que tu pasado, que te lastimó, que te imposibilitó, te paralizó. Alguien mayor que el ángel, alguien más poderoso que aguas moviéndose. Por si quizás hemos puesto esperanza en algo o en alguien relacionada con Dios, pero que no son Dios, ¿sí? Nosotros los humanos somos religiosos por naturaleza. La religión nos acerca a Dios, pero a veces también nos separa. A veces nos limita. Nuestra religión puede ser muy buena, cualquiera que ésta sea, pero a veces la religión actúa precisamente como un Betesda. Un Betesda que nos limita y que nos impide seguir adelante. Y ahí estamos postrados hasta que llega Jesús, hasta que llega el autor de la vida y dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Dónde están puestos tus ojos de fe? Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Despojémonos, Hebreos 12, 1 y 2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y caminemos, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Escucha, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que inició y terminó la carrera, el que comenzó y consumó la carrera de la fe. Pon tus ojos en Él.
Pon tus ojos en Él. Él seguirá visitando Bethesda porque Él ama estar en Bethesda. Él no está allá en el algarabío de la fiesta. Él está en Bethesda. A Él le encanta estar en Bethesda, pero no para quedarse en Bethesda, sino para levantar cojos, para levantar paralíticos, para sacar de esa parálisis a más de uno de nosotros que hemos estado ahí por años y que ya nos acostumbramos. El Señor te dice y me dice hoy: levántate, levántate. Yo he visto a Jesús llegar a mi estanque. Si Él está en tu estanque, todo estará bien. Si Él está en tu Bethesda, ¿quién necesita el movimiento del agua? ¿Quién necesita lo que otros esperan? Extiende tu mano, dásela al Señor y dile: sí, Señor, no sé cómo lo harás, pero sé que tú lo harás. Quiero caminar contigo. El Señor le dijo: toma tu lecho, no tu leche. Toma tu lecho y anda. ¿Y sabes lo que le dijo? Lo que quiso decir con eso: lleva contigo la prueba de tu parálisis anterior, que todos vean lo que ha sucedido contigo. Porque mira, el hecho de cargar su lecho lo metió en problemas más adelante. Lo vamos a ver la siguiente semana. El que cargara su lecho lo metió en problemas con la comunidad religiosa de entonces. Pero Jesús le dijo: Él toma ese tendido que tienes ahí y camina contigo. Camina hacia afuera, pero lleva la prueba visible de que fuiste rescatado. La parálisis que te limitaba anteriormente ya no está, y proclama quién te ha libertado. Permite que otros vean que antes estabas limitado, paralizada, pero hoy estás en vida. Antes estabas en sombra de muerte y ahora vives bajo la luz de la esperanza. Él quiere y puede restaurar tu esperanza. Hay algunos de nosotros que hemos perdido la esperanza, y es posible que la costumbre nos mantenga como creyentes. La costumbre nos mantenga como esposos. La costumbre nos mantenga en algo que estamos haciendo, pero no hay esperanza. No hay en mi corazón el combustible de fe y esperanza que necesito para continuar sabiendo que el Señor está obrando delante de mí. Algunos hemos perdido la esperanza, y eso es lo que Dios quiere renovar. Lo primero que necesita el Señor renovar no son cambiando tus circunstancias, sino es renovando la esperanza de tu corazón. Y las circunstancias cambiarán, porque necesitas verlo a Él. Necesito dejar de mirar el agua moviéndose. Necesito dejar de esperar el ángel. Necesito dejar de esperar que alguien me ayude para entrar en el agua que se mueve. ¿Dónde están puestos tus ojos de fe? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Yo quiero invitarte en esta tarde a que tus ojos los pongas en Jesús. No en la iglesia, no en los hermanos. Dios podrá seguir utilizando al ángel, sí. Dios seguirá moviendo el agua, sí. Dios quiere y puede utilizar a las personas, sí, también. Dios usará las circunstancias, también. Cambiará tus circunstancias, también. Pero la clave es mirarlo a Él. Él es el que puede sacarnos del estanque. Poner nuestros ojos de fe en Jesús hará la diferencia. ¿Dónde están puestos tus ojos de fe? Jesús ha llegado al estanque.
el autor y consumador de la fe, llegó a Betesda para renovar tu esperanza. ¿Quieres ponerse de pie, por favor, mientras pido a nuestros levitas que pasen aquí un momento, por favor? Porque quiero invitarte a orar de una manera especial. Siempre la oración es especial, pero la oración es el vehículo que nos permite responder a Dios. No sé cómo está tu Betesda, no sé cómo está tu estanque, hermano, amigos. No sé cuánto hace que no baja el ángel y mueve el agua, pero sí sé algo, y lo sé con absoluta certeza: Jesús ha venido a Betesda. Él se acercó a tu estanque y está ahí preguntándote: ¿quieres ser sana? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres continuar? ¿Quieres caminar de nuevo? ¿Quieres avanzar de esta situación que te ha limitado durante tanto tiempo? Yo responderé: sí, Señor. ¿Cómo responderás tú? Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo necesito tu ayuda. Yo te necesito a ti. Y cuando eso sucede, mis ojos ya no están puestos en el movimiento del agua. Mis ojos ya no están puestos en el ángel donde aparezca, en alguna persona que Dios use para llevarme ahí. Mis ojos están puestos en Jesús. Dios siempre utilizará personas para bendecirte. Dios siempre utilizará circunstancias para bendecirte. Pero no pongas tus ojos en Betesda. Pon tus ojos en Jesús, el autor de la esperanza. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: ven, Señor, ven a mi estanque, pasa por aquí, ven a mi condición. Quizás las personas alrededor te miran y no se imaginan la tormenta que hay en tu corazón. Es posible que incluso los más cercanos a ti no puedan ver la lucha interior en la que tú has estado. Quiero decirte que Jesús ve y Jesús sabe. Jesús ve, Jesús sabe. Él no pasará de largo. Él no pasará de largo. Él llega a tu estanque y te mira con amor y misericordia y te dice: ¿quieres ser sana? ¿Quieres ser sano? Levanta tu mano derecha ahí donde estás. Levanta tu mano derecha y dile: sí, Señor.